Pues buenos días a todos y gracias por asistir a una jornada más del programa del proyecto Life Resilience que, bueno, en los últimos meses pues está desarrollando una serie de acciones y de iniciativas para tratar de ir explicando los avances que se tienen en el proyecto y que, bueno, pues que van a ayudar a combatir este problema tan importante que tienen algunos leñosos en toda Europa. Gracias a los socios del proyecto por su implicación, a los ponentes, por supuesto, por su participación y para poderle dar todavía más difusión, les recordamos, como pueden ver ahí en la pantalla, que pueden seguirlo a través del hashtag Life Resilience y Agricultura Sostenible. Vamos a utilizar ambos dos durante el día de hoy, así que pues, espero que sean de interés para todos. Como vamos a funcionar es, vamos a seguir el programa y luego al final de la misma, al final de la jornada habrá una ronda de preguntas. Los asistentes pueden dejar sus preguntas indicando su nombre, el nombre de la persona a la que va dirigida y la propia pregunta en el chat que tienen en la parte derecha de la aplicación y pues luego mi compañera Laura las transmitirá al ponente que ustedes indiquen. Por centrar un poco la cuestión, Life Resilience es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuyo principal objetivo es la prevención de Xylella fastidiosa en explotaciones de alta densidad, tanto de olivar como de almendro. Está liderado por la empresa Galpagro y cuenta con la participación de la Universidad de Córdoba, AgriFood Comunicación, Greenfield by Agrotron, Asaja Nacional, NutriPrado, SAHC, Sociedad Agrícola de Verdade do Charqueirao, Grupo Salou y el Instituto de Valorización del Leño de la Especie Arbore y Balsa en Italia. Esta última institución pertenece al Consiglio Nazionale della Ricerca Italiana. Como ven, pues amplia representatividad y representación tanto de la parte de producción como de la parte institucional en 3 países pues, que tienen mucho que decir en estos cultivos. El proyecto celebra hoy esta jornada Agricultura Sostenible, Uso Eficiente del Agua en los Campos del Olivo, con el fin de explicar los beneficios de aplicar buenas prácticas en los cultivos, así como la exposición de ejemplos prácticos reales del proyecto Life Resilience, que ya hemos desarrollado. Life Resilience lleva un tiempo implantando un riego deficitario controlado para reducir el consumo de agua, energía y emisiones de CO2 sin tener merma en la producción y obteniendo un beneficio en cuanto a la calidad del aceite de oliva. Además, esta estrategia permite mejorar la salud de los cultivos y les ofrece la resiliencia que necesitan para enfrentarse a Xylella fastidiosa. O sea que, como ven, es un tema muy importante para estos cultivos y por eso los estamos trabajando. En continuación, vamos a ir presentando un poquito a las distintas personas que van a participar en la jornada y para ello me parece que tengo que dar la palabra a, no sé, estás ahí, Teresa, ¿no? Sí, estoy aquí. Muy bien, es que estaba viendo aquí el programa. No sé si ya pasamos directamente a la ponencia de Emilio Camacho o si quieres tú añadir alguna cosa más para la inauguración, Teresa. Bueno, pues simplemente dar la bienvenida a todos los participantes. Espero que se lleven algunas nociones y algunas ideas sobre cómo poder gestionar de una manera eficiente el uso de agua en explotaciones de olivar. Bueno, agradecerte a ti, Ricardo, y al equipo AgriFood, especialmente a Laura por la organización de esta jornada. Y también me gustaría extender el agradecimiento a Emilio Camacho y a Óscar Veroz, que han aceptado compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en el uso eficiente de este recurso tan limitante y limitado que tenemos en la actualidad. Muy bien, pues muchas gracias, Teresa. Y como bien dices, pues vamos a dar paso a la primera de las ponencias. Para ello contamos con Emilio Camacho, que es catedrático de Hidráulica y Riegos de la Unidad de Excelencia María de Maeztu del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba. Y
Y cuando quieras, Emilio, pues puedes comenzar con tu ponencia. Empleo eficiente del agua en explotaciones de olivar. Muchas gracias, Emilio. El audio. Ahora. Bien, muchas gracias, Ricardo. Voy a ver si comparto pantalla. No sé si veis la presentación, pues yo no la veo. Sí, estamos viendo ya la presentación, pero nos falta que la pongas en modo completo, en pantalla completa. Vale. Ahora. Bien. Bueno, la veis ahora perfectamente, ¿no? Sí, Emilio, cuando quieras. Venga. Bueno, buenas tardes ya a todos. Yo soy catedrático de Ingeniería Hidráulica del Departamento de Agronomía, que justamente hace un año fue reconocido como unidad de excelencia en unas ayudas que tiene la Agencia Estatal de Investigación, y que son en Severo Ochoa o María de Maeztu. Bueno, los centros de excelencia, para quienes no los conozcan, son centros que dentro de su ámbito de investigación están son muy competitivos, son de los mejores del mundo y están, digamos, en la línea frontera del conocimiento. Bueno, el Departamento de Agronomía es quizás el más fuerte de la Universidad de Córdoba y tiene un grupo de investigadores bastante importante, ¿no? Bueno, muchas gracias por contar con mi ayuda, en este caso, en el tema del agua y del riego, que es mi especialidad. Y antes de comenzar, vamos a situar un poco en el contexto en el que nos encontramos respecto al uso del agua. En los próximos años vamos a tener que hacer frente a una serie de retos, como son la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, la protección del medio ambiente, y muchas de las acciones vamos a tener que desarrollarlas pues porque tenemos ya presentes unos efectos del cambio climático. Cada vez la disponibilidad de recursos es menor, cada vez la frecuencia de periodos digamos, de eventos extremos como puede ser la sequía o las lluvias, digamos, importantes, pues son más frecuentes. Y, por otra parte, hay que ser más competitivos, ¿no? Y eso va a ir de la mano de la innovación. Tanto es así como que la EIP del agua pues considera como básica para todas las prioridades que ella tiene establecidas el tema de la tecnología inteligente, lo que tiene que ver con la innovación. Para hacer frente a estos retos, pues tenemos dos desafíos, en mi opinión, en el tema del agua. Uno es la gestión, mejorar la gestión, y otro va a ser reducir la dependencia energética, la cual puede limitar el uso, en algunos casos, del agua. Bueno, para situar un poco el tema de la superficie de riego de olivar en Andalucía y en España, pues aproximadamente en Andalucía que se cultivan, no llega al 1.600.000 hectáreas de olivar, pues más de una tercera parte es olivar de riego, algo más de 500.000 hectáreas, que incluso estas cifras van aumentando a lo largo de los años. La superficie de riego en Andalucía es poco más de 1 millón de hectáreas, ¿no? Lo cual la superficie de olivar de riego en Andalucía respecto al total es el 55%. Eso quiere decir que es el cultivo mayoritario. Sin embargo, aunque es el mayoritario, el olivar solo consume un 22% aproximadamente de agua, ¿vale? Con lo cual, siendo un cultivo que representa tanta superficie, no es el máximo usuario de agua. Cultivos a lo mejor como puede ser el arroz, que en Andalucía puede ser el 5% de la superficie de riego es arroz, pues el arroz representa casi un 30%, más de un 30% del uso del agua. Aproximadamente una hectárea de olivar pues consume casi lo que 10 hectáreas de arroz. Olivar con las dosis de riego, las dotaciones que da la Confederación para el olivar tradicional, ¿no? Bueno, ahí también hay que destacar algunas cuestiones importantes, como es que
cultivo del olivar pues todavía tiene expectativa de seguir creciendo porque tiene un gran potencial el crecimiento del consumo. El consumo ciertamente pues no aumenta mucho, está estancado, pero tiene, frente a otras grasas vegetales, tiene mucho potencial de crecimiento. También es cierto que es más caro y poco competitivo en ese sentido, ¿no? Pero por el tema de la salud y los efectos derivados de su uso, pues ese gran potencial yo creo que se va a venir reforzado en los próximos años. También hay una tendencia creciente a las exportaciones, pero hay también una influencia del cambio climático, ¿no?, en el tema. Bueno, hay diversas iniciativas que desde Europa se están lanzando y a finales de noviembre del 2019 la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, estableció una serie de prioridades para los próximos años. Entre ellas aquí simplemente destaco dos. Una es la lucha contra el cambio climático. Se pretende a través del Pacto Verde que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. Y otra es la Europa de la era digital. O sea, parece que la digitalización, los desafíos, los retos que yo le indicaba al inicio de la presentación, pues son retos que nos vienen marcados también desde la Unión Europea y que, lógicamente, cualquier sector, y en este caso el agrícola, pues va a tener que asumirlo, quiera o no quiera. Bueno, las iniciativas que nos afectan a la agricultura, pues como hemos dicho anteriormente, son el Pacto Verde. Y yo destacaría dentro del Pacto Verde dos estrategias. Una, la estrategia de biodiversidad, donde se pretende ir hacia una agricultura más orgánica, menos agresiva con el medio ambiente. Y otra estrategia muy interesante, donde se quiere pues, controlar el proceso productivo, que es desde la granja a la mesa, ¿no? Donde ahí vamos a reducir el uso de pesticidas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, agua, suelo, energía. Y para eso, precisamente, todas las herramientas basadas en la digitalización, pues nos van a venir muy bien. Voy a ponerle algunas pinceladas de lo que es digamos, cómo está cambiando el clima en España, porque el clima está condicionando mucho la disponibilidad de los recursos, ¿no? Y lo que nos vamos a hacer frente en los próximos años. Estos son una serie histórica de lluvia muy amplia en la cabecera de Guadalquivir, en un municipio de Jaén, se llama Pegalajá, donde prácticamente desde 1919, 1920 hay datos de lluvia diarios, ¿no? Yo aquí los he sintetizado anuales y, bueno, cada puntito representa la lluvia acumulada de todo un año, ¿no? Entonces podemos observar que hay una concentración de puntos donde por encima de esta línea verde que separa lo que son años lluviosos, la línea roja separa lo que son años secos y todo lo que sea por debajo es años considerados hidrológicamente como secos, ¿no? En cuanto a lluvia, en cuanto a precipitación, ¿no? Estos son años naturales, ¿no? Pero sí que podemos observar que a partir del 2000, pues parece que los años están más hacia la zona media e incluso por debajo de la línea de años secos, ¿no? Es decir, y se constata claramente como que parece que cada año llueve menos. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. También aquí he señalado algunos periodos históricos que todos recordamos, que son los momentos de sequía que hemos tenido más o menos recientes, ¿no? Una fue la de los años 80, otra fue la sequía del año 95, quizás de las sequías peores que hubo. Fíjense que aquí en esta sequía hubo años muy secos por debajo de la normal y lógicamente este año hubo prohibición totalmente de riego, ¿no? Luego se recuperó, hubo una serie aquí de años por encima de la media, la de 2006, la del 2018. Aquí recuerdo que también hubo años muy secos y hubo un año donde estaba el decreto de sequía, estaba en el ministerio. Estaba en el ministerio a punto de firmarse el estado de sequía en la cuenca del Guadalquivir. Bien, estas son cosas que evidentemente nos preocupan y que van a preocupar a la agricultura de regadío en especial. Si hacemos de los datos anteriores la lluvia media cada 10 años, pues podemos observar que es esta gráfica de aquí donde la tendencia es a una disminución, ¿vale? Y claramente se observa una disminución aproximadamente de un 6% cada año. Esto también estadísticamente lo hemos analizado mediante un índice que analiza la sequía, la cuantifica, que es un índice estandarizado, normalizado, el SPI. Cuanto más negativo, pues más sequía. Y lo que hemos visto antes de la sucesión de datos, pues aquí estadísticamente lo podemos ver. Pero de la serie histórica hay una cosa que preocupa, que es que las sequías cada vez son más intensas, el SPI es más negativo y además dura más.
O sea, esto no ocurría antes, ¿vale? Entonces, esto es algo que preocupa. Los eventos extremos cada vez son mayores. Y siguiendo con esto de las lluvias, pues yo aquí, esto está hecho hasta el día de hoy. O sea, son datos de una estación climática que tenemos aquí en la finca del campo de Rabanales. Y bueno, pues yo aquí represento los datos de la lluvia acumulada de 2019, 2020 y 2021, ¿no? Y claro, podemos ver cosas muy curiosas, ¿no? Que son años no secos, porque al final pues estos años son considerados como años normales, pero llueve, el problema es que está lloviendo digamos, en periodos muy cortos. El caso típico fue 2019, donde una lluvia a final de diciembre salvó prácticamente en lo que es el año, la lluvia media. Ahora, en 2 días llovió prácticamente casi lo que había llovido en el resto del año, ¿no? Sin embargo, claro, estas lluvias no son aprovechadas ni por el suelo, porque la reserva del suelo apenas las almacena, sino que escurren ni incluso hasta por los embalses, ¿no? Y esto es un problema que preocupa, ¿no? Aunque, repito, no han sido años secos, este año 2021 llevamos hasta la fecha mayores lluvias que incluso 2020 y 2019. Sin embargo, fíjense cómo están los embalses, ¿no? Porque muchas veces las lluvias ocurren de una forma muy extrema, ¿no? Bueno, la situación en la que estamos ahora mismo en cuanto a usos del agua es esta. La fecha de hoy, esto tiene la fecha del 1 de julio de 2021, estamos, el sistema en Córdoba estamos por debajo ya del 30%, el sistema de regulación general está también rondando el 30%, de ahí que se considere una situación de alerta, ¿vale? Próximamente, quizás a final de verano, entraremos en emergencia, como esto sigue así, o al principio del otoño, ¿no? Casi todo el sistema está ya en unas condiciones, salvo algunas unidades de explotación que están en normalidad, el resto muy concreta, muy determinada, el resto está en prealerta o alerta, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que hemos visto, los índices, el índice de escasez de lluvia, la situación de los embalses, aquí se ve la regulación general está a un 33%, a un 30%, perdón, esto era en julio, estamos bajando pues, prácticamente cada semana medio punto de la capacidad de embalse, ahora es normal con los regadíos y demás que baje bastante, pero la situación va a ser dura para el otoño como sigamos con las no lluvias. Bueno, todo esto está muy bien, esto es lo que tenemos en cuanto a agua, pero yo aquí también vengo a hablar del tema del riego, de cómo hacemos un uso más eficiente del riego. Y aquí les muestro pues un diseño hidráulico de una instalación, precisamente el riego de aquí de la finca de Rabanales, donde la instalación de riego, el diseño de las tuberías, los goteros, cómo se reparte el agua entre las unidades de riego, como esa uniformidad de reparto de agua, que es lo que aquí estamos señalando, ese coeficiente de uniformidad que tiene que ver única y exclusivamente con el diseño, luego también con el mantenimiento de la instalación, ¿no? Pero esto ya de partida viene condicionado por el diseño, pues un diseño bueno, pues conseguimos que el reparto de agua sea muy bueno, luego nos vamos a diseños por aquí, por encima del 95%, del 90%, incluso más, ¿no? Entonces, dan unos rendimientos que es lo que está relacionado con la gestión o el manejo del riego, pues el rendimiento, el aprovechamiento que se hace del agua, es decir, lo que usa respecto a lo que aplicamos, lo que usa la planta respecto a lo que aplicamos, pues el rendimiento de un buen diseño es magnífico, muy bueno. Pero, sin embargo, si el diseño es incorrecto, es equivocado, o el mantenimiento ha hecho que ese diseño inicial baje en cuanto a su uniformidad de reparto de agua, eso da al traste con el rendimiento. Vamos a aprovechar muy agua respecto a la que se aplica, ¿vale? Entonces, uniformidades y rendimientos van de la mano. De ahí que el diseño condicione mucho a lo que es la gestión que se hace del riego o el aprovechamiento del agua. Pero además de eso, hoy en día tenemos tecnología. Tenemos tecnología para hacer un uso racional, con criterio, con conocimiento del agua, ¿no? Y hay que abandonar ya los sistemas tradicionales, donde el riego se produce muchas veces por intuición. El agricultor considera que esta semana va a ser que está haciendo mucho calor, pues riego. No sabe ni cuánto tiempo, él estima el tiempo, lo estima, pero no sabe ni la cantidad de agua que aplica al final, no se sabe, no se desconoce. Entonces, ese método de riego es lo que da origen a esto que tenemos aquí.
a que sobrepasemos con creces lo que son las necesidades, que sería la curva verde. Luego, como yo aplico más agua, pues entonces también voy a perder más agua, que serían las columnas estas rojas que tenemos aquí. Agua que se va a ir por percolación y en muchos casos también por escorrentía, sobre todo en riego, por lo menos por aspersión o de riego por superficie, ¿no? Entonces, hoy en día existen ya técnicas de riego que permiten, mediante conocimiento de datos climáticos, fundamentalmente, de datos de mediciones que se puedan hacer directamente en la planta o en el suelo, sabiendo las humedades que existen en el suelo, pasar a riego de precisión. Y esos métodos ya son eficientes, están optimizados, son propios ya de un riego ya moderno, donde yo controlo todo y sé lo que tengo que aplicar y cuándo lo tengo que aplicar, ¿no? Entonces, al final me adapto a la curva esa de necesidades y consigo un riego como el que tenemos aquí en la figura, un riego totalmente eficiente sin pérdida alguna, ¿no? Claro, para eso tengo que meter tecnología. Y la tecnología, además de ser a veces cara, porque en esto pues, bueno, pues puede ocurrir que muchas veces, bueno, pues las empresas venden tecnología, pero igual no es necesaria tanta, ¿no? Pero aparte de ser cara, lo que ocurre es que no todos los agricultores están preparados para recoger esa tecnología, ¿no? Entonces, hay una, digamos, una curva que se llama la curva de adopción de la tecnología, lo que se conoce como el modelo de Rogers, que describe muy bien cómo es precisamente la adopción de esas herramientas tecnológicas, ¿no? Y claramente digamos, los agricultores innovadores la adaptan rápidamente porque creen que su valor se va a incrementar, el valor de lo que produce se incrementa, tienen esa sensación, tienen esa, digamos, esa creencia de que van a aumentar algo el valor, porque van a reducir, lógicamente, los inputs, los recursos que están usando. Luego hay otros que son los visionarios, que se dejan ya influenciar por esos innovadores, lo ven que es algo bueno, e introducen también la novedad, ¿no? Pero ya entre eso y los siguientes, que serían los pragmáticos, hay lo que se llama el abismo. Y esa es una situación en la que nos encontramos realmente ahora, ¿no? Hay agricultores que necesitan ver, necesitan conocer, necesitan comprobar que esa tecnología le resuelve el problema, que es también asumible para ellos desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista técnico, porque tienen conocimientos para poder gestionarla, ¿no? Entonces, hay que salvar esta brecha. Y esto, claro, en el sector de la agricultura más conservador, más tradicional y a veces con cierta falta de formación en algunos aspectos, pues hay que salvarla cuanto antes mejor, lógicamente, porque los recursos estamos viendo que van a ser muy limitados. Luego llegarán ya los conservadores y, por último, los escépticos, los que ya la van a aceptar, pues porque muchas veces le vienen implicadas esas adopciones por las políticas agrarias, ¿no? Bueno, las herramientas estas, ¿en qué consisten? Pues lo que consisten en definir una nueva arquitectura de un riego de precisión, donde yo mido, tengo una serie de medidores que son conocidos como sensores en una red de comunicación, y eso me permite mandar a la nube a una plataforma, y de esa plataforma pues yo ya puedo usar la información, pues verla a través de PC, de smartphone, de tablet, puedo representarla, puedo hacer cálculos diferentes, puedo hacer un seguimiento y puedo también actuar, ¿vale? Entonces esto sería el último escalafón, los servicios de control, la actuación, los actuadores sobre el sistema, ¿no? Bueno, ¿y qué tipología de sensores podemos encontrarnos? Pues en esto hay muchos y están apareciendo, pues prácticamente todos los años aparecen nuevos sensores. Tenemos sensores climáticos, que estos son los más conocidos por todos, estaciones climáticas, que pues, prácticamente ya hay algunas que incluso nos están permitiendo ya determinar hasta la evapotranspiración real, la ajustada, la del cultivo, ¿no? Yo creo que por ahí el desarrollo de estos sensores climáticos van a ir los próximos años las innovaciones, ¿no? Que se hagan. Sensores de plantas, que estos son muy complejos, hay algunos como los que vemos aquí, que incluso ya estos se están desechando, los de hojas son muy complicados, pero están surgiendo algunos, ahora mostraré alguna foto de uno de ellos que hemos adquirido recientemente y que tienen buenas perspectivas, ¿no? Sensores de suelo, que también son muy conocidos, los sensores de humedad, también se están mejorando mucho estos sensores de suelo.
Y bueno, los sensores remotos que son de dron, de imágenes de satélite, que aquí cada día también tenemos mayor capacidad en cuanto a la resolución espacial y temporal, ¿no? Que es lo importante. Pero no hay que olvidar que siempre tengo yo que tener un algoritmo que me calcula a mí lo que aplico, lo que se está demandando, un balance de volumen. Y esto al final, estas cuentas hay que echarlas, pero para muchos de los que tenemos aquí, pues lo azul está medido por los sensores climáticos, humedad en el suelo está medida por los sensores del suelo, ¿no? Entonces, al final, pues ese balance de volumen es el que me dirá a mí responder a las preguntas de cuándo y cuánto, ¿no? Bien, algunos sensores, evolución de sensores, hemos dicho de planta, y algunos sensores que están midiendo ya el potencial de presión del tallo en forma continua. Esto pues se hacía con la cámara de Escalante, se hacía en una medida puntual que se hacía en un momento dado a mediodía y demás, pero eran medidas puntuales muy costosas y demás. Ya hay sensores con unos microsensores que son capaces de detectar el potencial de forma continua. Y aquí va a haber seguramente en los próximos años mayores desarrollos, ¿no? Y esta es precisamente cómo varía ese potencial que estamos diciendo y cómo, bueno, pues vemos las oscilaciones que tiene de forma continua la planta, ¿no? Y esto nos puede recomendar las estrategias de riego que podemos establecer, ¿no? Y nosotros todo esto lo hemos aplicado para tener una gestión inteligente del riego, donde esa inteligencia pues ya la hemos incorporado incluso el aspecto energético, que ya dije yo que es otro de los desafíos que tenemos que hacer frente. Los costes energéticos hay que reducirlos si se quiere ser competitivo, y la energía fotovoltaica en algunos casos y en el olivar pues considero que es una solución que debemos de contemplar, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos desarrollado en un modelo que de forma automática realiza el riego. Cuando se dispone de energía se riega de forma totalmente autónoma e independiente, y tenemos esta plantación piloto, la tenemos además que está funcionando en explotación en el campo de Rabanales, precisamente esta finca que tenemos aquí. Esto fue sufragado por un proyecto de investigación del Ministerio, de la actual Agencia Estatal de Investigación, y esta es la finca experimental, esta es las placas fotovoltaicas donde pues alimentan una bomba que está precisamente en esta balsa, ¿no? Bueno, este riego, pues repito, que tiene la arquitectura del riego de precisión, la que hemos visto anteriormente, pero a ella se le ha incorporado este modelo, que es un modelo de gestión del riego con un simulador hidráulico y los sensores, que también en este caso se le habían incorporado de irradiancia, ¿no? Para saber la irradiancia que se tenía en cada momento y así gestionar el riego, ¿no? Entonces, con el modelo de simulación hidráulica, pues se conocen las potencias hidráulicas necesarias y bueno, pues el riego se hacía aplicando el balance ese de hídrico que yo les comenté anteriormente de forma diaria, ¿no? Pues esto se ha hecho ya en concreto, y hubo algunos momentos puntuales donde no se pudo satisfacer la necesidad de agua, que sería la curva más azul. En todos los casos se ha visto satisfecha, pero en ese momento que yo le estoy señalando ahí, hubo que corregir un riego que se hizo al día siguiente, ¿no? Porque no hubo disponibilidad energética ese día por la nubosidad y había que satisfacer unas necesidades, ¿no? Pues eso se completó al día siguiente. También estas herramientas pues las hemos aplicado en un grupo operativo que recientemente finalizó y que ha sido precisamente aprobado ya, lo notificaron la semana pasada, para la nueva convocatoria de grupos operativos, que es el Reutivar 2.0, donde aquí hemos trabajado también una comunidad regante de olivar, donde se aprovechan las aguas regeneradas de Montilla para el riego, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos desarrollado nosotros es una plataforma también y una app donde se gestionaba el riego y la aplicación de fertilizantes de acuerdo con la carga de fertilizantes que ya de por sí aporta el agua regenerada, ¿no?
Bien, la gestión de riego se usa también siguiendo la tecnología de un riego de precisión, y aquí se ven los balances hídricos, las aportaciones de agua que en cada momento pues, se propusieron para que se gestionaran, ¿no? Bueno, al final pues se aplicaron unos 1.500 metros cúbicos por hectárea, y los nutrientes que se aplicaron, esto es lo que hacía el agricultor y esto es lo que el modelo Reutival, la aplicación que desarrollamos, que es esta de aquí de la izquierda, pues sugería, ¿vale? Bueno, pues el ahorro de fertilizantes, lógicamente, pues se vio bastante reducido, porque hay muchos, digamos, nutrientes importantes como nitrógeno, fósforo y potasio que son incorporados ya con el agua de riego, ¿no? Esto se hacían análisis periódicos de foliares, precisamente en esta época aproximadamente de la planta, y evaluaciones periódicas también del agua regenerada, ¿no? Y al final se establecían las recomendaciones que había que aplicar, ¿no? Bueno, y por último, una aplicación también que hicimos con otro grupo operativo junto con Ecovalia, pues fue Huella del Agua, donde aquí nos centramos en olivares ecológicos. Y aquí a través también de un riego de precisión y aplicando la normativa que está basada en el análisis del ciclo de vida, la ISO 14046, pues determinábamos la huella de agua, ¿no? Pero esa huella de agua, lógicamente, era óptima porque habíamos aplicado un riego de precisión, que ese era el objetivo, ¿no? Aparte de cuantificar la huella del agua, que esa fuese lo más reducida posible, ¿no? Bueno, pues eso se hizo con el riego de precisión, se dieron los momentos óptimos de riego, de acuerdo a los balances que se hacían y a los datos climáticos. Bueno, y para acabar, las tecnologías están aquí, las tenemos ya presentes y nos van a ayudar muchísimo a la toma de conocimiento y a gestionar el agua de forma adecuada. Se pueden llegar a ser totalmente flexibles y personalizadas. El coste ya hoy en día es viable respecto a lo que nos ahorramos de recursos y también el aumento de costes, fundamentalmente el tema energético, nos va a hacer que la gestión se haga lo más óptima posible y tengamos que maximizarla, ¿no? El conocimiento, de luego, nos abre un mundo de posibilidades porque nos establece una gestión sostenible tanto del agua como de la energía, aparte de la reducción del impacto ambiental que nos puede también favorecer, ¿no? Y el ahorro energético asociado con el ahorro de agua y también usando energía alternativa, pues es una posibilidad de gestión que tenemos. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme cedido mucho del tiempo que disponía. Muchas gracias. Luego, si tienen alguna pregunta, pues ya amablemente le contesto. Muchas gracias, Emilio, por tu presentación. Como acaba de decir, tienen todos ustedes el apartado de preguntas para poder dejar las cuestiones que tengan dudas y al finalizar las presentaciones pasaremos a compartirla con los ponentes. Bien, vamos a dar ahora acceso a Óscar Veroz. Un segundito. Bueno. Buenas tardes, Óscar. Hola, bueno, voy a buenas presentarle. A continuación vamos a tener a Óscar con nosotros, que es director ejecutivo de la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos. Y nada, cuando quieras puedes comenzar tu ponencia. Hola, buenas tardes ya. No sé si estoy compartiendo ya mi pantalla. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Cuando quieras puedes abrir el PowerPoint. Vale, ¿se está viendo ya el PowerPoint? Lo estamos viendo, pero en modo Vale, sí, para en ti, modo los orden, ¿no? comentarios. Sí. Ahora perfecto. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, encantado de participar en esta jornada en el marco del proyecto Life Resilience. Para nosotros siempre es un placer poder colaborar y participar en este tipo de eventos y, bueno, dar las gracias a los miembros del consorcio del mismo, ¿no? Bueno, mi charla va a versar sobre mitigación del cambio climático y cómo podemos manejar el suelo de alguna manera para contribuir a reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Como desde el sector agrario podamos hacerlo y más concretamente en plantaciones de olivares en regadío. Aunque de lo que yo voy a hablar
básicamente es aplicable tanto en regadío como en secano. Hay algunas pequeñas particularidades en el regadío, pero básicamente la filosofía de manejo se puede compartir en ambos sistemas de manejo. Y para centrar el tema, pues bueno, ver qué es lo que es exactamente la mitigación del cambio climático. Yo creo que a esta altura quizás todos lo sepamos, pero no está de más pues ver lo que el IPCC, que es el panel de expertos que más o menos viene hablando durante mucho tiempo sobre este tipo de cuestiones, que estudian la procedencia de los gases de efecto invernadero, estudian los impactos que están teniendo, pues que sean ellos que nos digan qué es la mitigación del cambio climático. Y básicamente lo que nos vienen a contar es que la mitigación consiste en una intervención humana en la que lo que tratamos es de o bien reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las fuentes de estos gases que provocan el efecto invernadero en nuestro planeta, o también incluyen otra acción como es el incremento potencial los sumideros de estos gases, ¿no? Los sumideros, pues que al fin y al cabo lo que tratamos es de estos gases que están presentes en la atmósfera, pues extraerlos de la atmósfera y almacenarlos en una serie de depósitos, de piscinas, como lo llaman en inglés, ¿no? Para que reduzcamos esa concentración de gases de efecto invernadero. Básicamente, entonces, son dos tipos de procesos: sumidero y reducción de emisiones. Y bueno, pues en este caso, y cuando hablamos de este tema, uno de los mayores sumideros que tenemos en nuestro planeta es el suelo. La diapositiva, pues, pueden ver perfectamente cómo se representan los distintos tipos de almacenes y de fuentes de gases de efecto invernadero que tenemos en el planeta. Por un lado tenemos las plantas, que vienen las cantidades en billones de toneladas de carbono que tienen, la atmósfera, lógicamente, que es la que precisamente un valor por encima del equilibrio es lo que nos hace que tengamos un efecto invernadero y por tanto un calentamiento y todos estos cambios en los patrones de precipitaciones que estamos teniendo en todo el planeta. Los combustibles fósiles como una fuente de emisiones, los océanos, que quizás es el mayor almacén, y los suelos que, como pueden ver por las cantidades, es el segundo almacén y por tanto tienen mucho que decir en esta tarea de mitigación. Claro, en todo ello, entre estos almacenes, entre estos tipos de fuentes y almacenes, se dan una serie de procesos de aporte de CO2 y, como ven, se señalan en rojo cómo tanto desde los otros almacenes como de las fuentes de combustibles fósiles se aportan CO2 a la atmósfera. Y entonces lo que provoca en muchas ocasiones que tengamos unas concentraciones superiores a las habituales, superiores al equilibrio, lo que hace es que se retenga más calor en la atmósfera, ¿no? Claro, esto digamos que tiene un mecanismo de compensación que normalmente, si fuera natural, estaríamos en un equilibrio, alcanzaríamos un equilibrio y por tanto no tendríamos ese efecto invernadero. Es decir, la atmósfera, el CO2 de la atmósfera pasa a formar parte de la estructura vegetativa de las plantas a través de la fotosíntesis, tal y como se puede ver aquí, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? El de las plantas puede formar parte del suelo, pero luego también hay otros mecanismos que van de un lado para otro. Nosotros, o yo, donde me voy a centrar básicamente en esta diapositiva, en estos tres componentes, ¿no? Que es donde vamos a manejar el suelo para que, digamos, que la flecha verde, digamos, se incrementen las cantidades que vienen asociadas al paso del CO2 de la atmósfera a las plantas y sobre todo de las plantas al suelo, se incrementen de manera que seamos capaces de compensar, no solo de compensar, sino también de sobrepasar de alguna manera los flujos que vienen señalados en la flecha de color rojo. Y por tanto, así lo que estaremos es detrayendo CO2 de la atmósfera para fijarlo en el suelo. En definitiva, lo que hacemos es incrementar la capacidad sumidera del suelo. Otra cosa es porque el suelo interviene de una manera muy directa en el ciclo de carbono. Es decir, hay una serie hay un ciclo natural que, como he dicho, normalmente y lo ideal es que esté en equilibrio, como el CO2, a través de la fotosíntesis incorpore ese carbono a la estructura vegetativa de la planta. Luego, en un proceso de respiración, que tanto desde los animales como desde las plantas se vuelve parte de ese CO2 a la atmósfera, aunque parte de ese de carbono
si se queda en el suelo, pues se forma parte de la estructura del mismo y luego, por la acción de los microorganismos, parte se devuelve a la atmósfera. Digamos que este es un equilibrio normal, natural del ciclo del carbono en nuestro sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos unos procesos industriales que lo que hacen es extraer el carbono del suelo o de otras fuentes, vamos a ver, petróleo, combustibles fósiles generalmente, y a través de la combustión incrementamos las emisiones de CO2, pues lógicamente este equilibrio natural pues ya deja de ser tal. Por tanto, empezamos a devolver más CO2 a la atmósfera del que el sistema suelo o planta es capaz de ir absorbiendo, y es cuando se producen los desequilibrios. Y esto ocurre con un laboreo intensivo, como a continuación explicaré, ¿no? La realización de agricultura basada en laboreo intensivo es lo que favorece precisamente esa pérdida de equilibrio, ¿no? Tenemos una entrada de carbono en el suelo a través del secuestro que se produce a través de las plantas, pero luego nosotros, a través de las operaciones de laboreo, alterando mecánicamente el suelo a través de las operaciones de laboreo y a través del consumo de combustibles fósiles que suponen las operaciones agrícolas, que son inevitables, pues lo que estamos haciendo es incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por tanto se produce ese desequilibrio del que estoy hablando y que de manera particular se realiza en este caso con las operaciones de laboreo. Y de manera que esto afecta al carbono en el suelo, que al fin y al cabo cuando hablo de carbono estoy hablando de gases de efecto invernadero. El CO2 se incorpora a la planta y este se incorpora al suelo en forma de materia orgánica y en forma de carbono. Y todo este proceso que estamos hablando a través del laboreo, que lo que hace es favorecer mucho los procesos erosivos y por tanto la pérdida del suelo, lo que hace es favorecer ese carbono que previamente procedía del CO2 atmosférico y por tanto lo perdemos y lo devolvemos a la atmósfera. De manera que, según la FAO, hay estimaciones que desde 1850 aproximadamente unas 66 billones de toneladas de carbono han sido perdidas en el horizonte del suelo. Y hay algunos estudiosos en esta materia pues, que dicen que las operaciones de laboreo contribuyen a esa pérdida de carbono en el suelo. Aproximadamente vienen a cifrar estos datos en torno a que en unos 10 años se puede perder el 30% del contenido de carbono que tenemos en el suelo. Y eso significa emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso significa que el suelo, que es un sumidero de carbono, lo estamos haciendo que en vez de sumidero sea fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y esto por qué ocurre? Porque yo digo que el laboreo lo que hace es fomentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues bueno, pues aquí en la diapositiva tienen en la parte superior izquierda, digamos, un esquema de un agregado de suelo, donde pues, puede ver a lo mejor que forma parte una raíz de un cultivo o de una planta, complejos arcillo únicos y contenidos y materia orgánica. Entonces, estas especies de comecocos rojos que representan la diapositiva representan a los microorganismos que de forma natural pues degradan la materia orgánica, la mineralizan y pues bueno, en un cierto equilibrio pues no hay ningún tipo de problema. El tema es que cuando nosotros procedemos a labrar el suelo, rompemos ese equilibrio, rompemos estos agregados que hay en el suelo y hacemos más accesible la materia orgánica y, en definitiva, el carbono orgánico a estos microorganismos. Si ya tenemos un equilibrio en la degradación de la materia orgánica y el suelo está en equilibrio, aquí rompemos este equilibrio y, por tanto, los microorganismos mineralizan una mayor cantidad de materia orgánica. Mineralizar significa emitir más emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque al mineralizar, uno de los subproductos que se generan son los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono. Aquí tienen ustedes una curva de lo que está pasando. Cuando nosotros perturbamos el suelo está en un equilibrio, ¿de acuerdo? Donde la cantidad de carbono que tenemos en el suelo permanece constante porque la que ingresa se devuelve de manera natural a través de la mineralización, pero nosotros cuando perturbamos el suelo, como se incrementa la tasa de mineralización, lo que hacemos es que se baja el contenido de carbono orgánico del suelo. La buena noticia es que nosotros podemos restablecer ese carbono orgánico en el suelo. Somos capaces, tenemos las herramientas y hay sistemas de manejo que nos permiten devolver al suelo a su estado, con el tiempo, a su estado de equilibrio. Dependiendo del sistema de manejo que llevemos a cabo, pues podemos ser más o menos ambiciosos. ¿De acuerdo? Volver a alcanzar un nuevo equilibrio en el suelo que nos permita recuperar parte de la materia orgánica. ¿De acuerdo? Y esto significa manejar los suelos de una manera sostenible.
de una manera que sea sostenible, porque suelos con mayor contenido de materia orgánica, suelos que se incrementen su capacidad asumidora de carbono, son suelos con una mayor fertilidad, son suelos con mejor estructura. Y son suelos, por tanto, suponen un mejor sustrato para el desarrollo de nuestros cultivos. Así que olivares manejados con suelos sostenibles, pues serán olivares que nos permitan unos rendimientos muchísimo mejores, ¿de acuerdo? No solo en una campaña, sino de una manera además sostenida, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el sistema de manejo que nosotros proponemos, digamos, para manejar de una manera sostenible el suelo e incrementar su capacidad de secuestro y, por tanto, mitigar el cambio climático? Nosotros estamos hablando de agricultura de conservación, que se basa en 3 pilares básicos. Estamos hablando de un pilar que es mínima alteración mecánica del suelo, definitiva supresión del laboreo. Hablamos del segundo pilar, que es mantener una cobertura vegetal permanente, ¿de acuerdo? En el caso de los cultivos de olivar, cubiertas vegetales, que podrán ser de mucha tipología, pueden ser sembradas o de hierbas espontáneas, o incluso también cubiertas de restos de poda, ¿por qué no? Y luego, en caso de cultivos herbáceos extensivos, hablamos de rotación y diversificación de cultivos. Todos los beneficios que soportan esos 3 pilares solo se entienden si cumplimos con estos 3 principios, si estos 3 principios son aplicados en nuestro ecosistema agrario. Si en el caso del olivar falta uno de estos 2 tipos de principios, no conseguimos los beneficios de la agricultura de conservación y no conseguimos, por tanto, los beneficios que supone para el cambio climático en cuestión de mitigación y también de adaptación, que aquí solo voy a hablar del tema de mitigación. Y bueno, ¿y de qué manera la agricultura de conservación, si estamos hablando de que mitiga el cambio climático, de qué manera lo hace? ¿Cómo se favorecen esos procesos? Pues básicamente los que nos hablaba el IPCC a la hora de hablar de mitigación. El IPCC nos hablaba de incrementar el sumidero, el efecto sumidero del suelo, y nos hablaba de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues aquí tenemos todos los procesos. Gracias a la cobertura vegetal que tenemos en el suelo, nosotros somos capaces de incrementar el contenido de materia orgánica del suelo. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva de qué manera se hace eso. Y al suprimir las labores sobre el suelo, estamos reduciendo el número de operaciones que hacemos. Esto implica 2 cuestiones. Por un lado, al reducir el número de operaciones consumimos menos cantidad de combustible. El consumo de combustible lleva aparejado siempre emisiones de gases de efecto invernadero gracias a su combustión. Como hacemos menos operaciones, en el balance global del sistema de manejo que hagamos en el cultivo, pues reducimos el consumo energético y, por tanto, reducimos las emisiones asociadas a este consumo energético. Y, por otro lado, al no romper los agregados del suelo, en la diapositiva que han podido ver antes, con el esquema de un agregado del suelo, no estamos no estamos haciendo más accesible esa materia orgánica a los microorganismos, por tanto, no se libera más CO2. Y por ese camino estamos reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero si acaso, de estos 2 procesos, el más importante, el más relevante desde el punto de vista de mitigación, es el secuestro de CO2 en el suelo. El efecto sumidero es quizá el más relevante por la cantidad que conseguimos secuestrar de carbono en el suelo. Bueno, pues ¿cómo se produce esa incorporación del CO2 al suelo? ¿Cómo se hace? Pues, bueno, todos sabemos que las plantas, para poder desarrollarse, realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis, pues, se sirve del CO2 y a través de la luz solar, de una manera que ese CO2, el carbono que está de ese CO2, lo absorben y ese carbono forma parte de la estructura vegetativa de las plantas. Si nosotros somos capaces de, en este caso, bueno, aparece una planta de maíz, bueno, el maíz lo cosechamos, pero el resto vegetal, o en el caso de las cubiertas vegetales en olivar, de producir una estructura vegetativa que haya sido capaz de hacer la fotosíntesis e incorporarla a su estructura, depositarla y dejarla sobre el suelo, es decir, no extraerla del sistema, ese carbono previamente fijado a través de la fotosíntesis se va a ir incorporando al suelo y se integra dentro de la dinámica del ciclo de carbono en el suelo. Y si el suelo tiene un bajo contenido de materia orgánica de carbono, pues lógicamente lo irá incrementando. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros estamos favoreciendo el flujo del CO2 atmosférico al suelo a través de la fotosíntesis de las plantas, gracias a dejar o al proveer de una cobertura vegetal sobre el suelo. Y cuando hablamos de agricultura de conservación, de cubierta vegetal o de suelo cubierto por restos vegetales, en cultivo leñoso y más concretamente en olivar, estamos hablando de cubiertas vegetales.
Y las cubiertas vegetales, como he dicho al principio, son aplicables tanto a cultivos de secano, de olivar en secano, como en regadío. Quizá en regadío nos permiten ser más flexibles en el manejo precisamente porque el agua en principio no va a ser un factor limitante a la hora de la producción de nuestro cultivo, ya que no dependemos solo de la precipitación. Pues aquí tienen ustedes una fotografía de una cubierta sembrada en un olivar de regadío, ¿vale? Aquí otra cubierta también, en este caso también sembrada de un olivar que está alomado, ¿no? Y otra cubierta, en este caso de hierba espontánea en otra plantación de olivo. Con esto quiero decir que tenemos mucha tipología de cubiertas, que es un sistema de manejo que, bueno, en España la verdad que goza de una buena aceptación y que por tanto cada vez más hay mayor conocimiento y por tanto los problemas que podamos tener a la hora de implantar o manejar esa cubierta van a ser menores o ese tipo de problemas ya se han enfrentado cualquier otro agricultor y por tanto vamos a tener la solución técnica a cualquier tipo de inconveniente que tengamos. Por entrar de una manera muy básica en el tipo en cómo hacemos este manejo en el año cero, en el año de inicio de la cubierta, pues entre los meses de agosto y septiembre, si partimos de un olivar que no tiene nada, que no tiene cubierta, que ha estado labrado o que ha estado con el suelo desnudo, por lo generalmente solo en el año de implantación vamos a preparar el suelo para que la cubierta se pueda establecer. La cubierta puede ser bien sembrada o bien podemos hacer que nazcan de manera natural la vegetación espontánea que tengamos en nuestra finca, en nuestra explotación. En el caso que vayamos a sembrar, pues se suele hacer una pequeña labor superficial de preparación del suelo. Se puede hacer un ruleado también posteriormente para dejar el suelo de una manera uniforme y después, en septiembre-octubre, se puede hacer un control de la primera otoñada en el pie de los olivos, una barra de aplicación con productos fitosanitarios al pie de los olivos y luego proceder en septiembre-octubre también, esto el orden puede ser primero hacer la siembra y después tratar, hacer una siembra, que en la mayor parte de los casos cuando se hace una cubierta sembrada no se suele utilizar una sembradora, se suele hacer una siembra a voleo con una abonadora y generalmente se suele utilizar, por lo mejor no se suelen utilizar semillas certificadas porque no necesitamos realmente un tipo de cultivo que no se va a destinar a producir, sino que lo que queremos es cubrir el suelo y utilizamos especies que curan el suelo de una manera rápida para que protejamos nuestro suelo frente a la erosión y además empiecen a hacer su labor de secuestro de carbono lo antes posible. Si seguimos con este año cero, pues vamos a tener una cubierta mantenida en octubre o marzo, desde el mes de octubre hasta marzo, y luego en marzo o abril lo que vamos a hacer es un control, que bien puede ser un control, un desbroce químico o un desbroce mecánico, ¿de acuerdo? A estas dos alternativas pueden ser válidas, ¿de acuerdo? Marzo o abril, sobre todo porque, ahora explicaré por qué en esta época del año. De manera que desde abril a octubre tengamos una cubierta vegetal seca, con restos vegetales secos sobre el suelo, que nos siga cubriendo el suelo y que este CO2 que ha secuestrado, que va fijado en la planta a través de la fotosíntesis, se vaya incorporando al suelo. Dejo aquí una bandita verde porque en muchas ocasiones, en el caso de cubiertas sembradas, muchas veces hay muchos agricultores que lo que suelen hacer es, si hacen un control químico, es hacer un control, dejar una banda sin tratar para que nos sirva de semillado, que nos sirva para que la campaña siguiente esta banda nos semille y sea capaz de autosembrar la cubierta y no tengamos que proceder a la labor de siembra. De manera que en el año 1 no es necesario ya hacer una implantación de la cubierta mediante siembra, en el caso de cubierta sembrada. Vamos a ir controlando de manera ocasional, conforme vayamos necesitando, el ruedo de los olivos y lo tendremos que hacer en muchas ocasiones con productos fitosanitarios, porque, bueno, aquí una labor debido a que muchas veces tenemos los goteros instalados en la línea de olivos, no podremos manejar el suelo mediante laboreo y mantenemos la cubierta y después volvemos a repetir el mismo control de marzo a abril. Básicamente, y está de una manera muy simplificada el tipo de manejo que tenemos en las cubiertas vegetales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos controlando la cubierta
en los meses de marzo o abril en estas condiciones? Pues porque normalmente hacia en esos meses cuando el árbol, el olivo, comienza su actividad vegetativa, deja de estar en reposo y por tanto empieza a extraer y necesitar agua y nutrientes del suelo. Lo que no queremos nosotros es que la cubierta sea un elemento que compita con nuestro cultivo. Es decir, está muy bien todos los beneficios medioambientales que tiene este tipo de sistema de manejo, pero no debemos perder de vista que el fin que todos tenemos con los cultivos es un fin productivo y por tanto todo aquello que nos minimice o influya en nuestro rendimiento pues va a ser perjudicial para nuestra economía. Es lo que no queremos. Por tanto, es fundamental en este sistema de manejo el control Perdona, de la Óscar, cubierta. Sí. te quedan 5 minutos. Vale, de acuerdo. Gracias. ¿De acuerdo? Es fundamental el control de la cubierta y por tanto estamos hablando de marzo. ¿Qué ocurre en riego? En riego sí es verdad que nos podemos ir un poquito más avanzados porque podemos hacer el control de la cubierta a lo largo del mes de abril o incluso en algunos casos algunos agricultores han alcanzado a hacerlo a principios de mayo, ¿no? También en función de cómo venga el año desde el punto de vista hidrológico, ¿no? Entonces, muy fundamental esto. Bueno, pues queda la otro punto de la ecuación, ¿no? Digamos, muy bien, hemos hablado de los fundamentos de por qué se secuestra el carbono, hemos hablado de las cubiertas vegetales y por último terminamos hablando de datos que tenemos, ¿no? En el proyecto Life Agromitiga, bueno, aquí tenemos una gráfica y como vemos, como el contenido de materia orgánica con cubiertas vegetales se incrementa en los 25 primeros centímetros del suelo de manera importante con cubierta vegetal y vemos como en los 5 centímetros, sobre todo en la capa superficial, donde se produce ese incremento. Y estamos viendo que en el proyecto Life Agromitiga, que nosotros tenemos parcelas con cubiertas vegetales, hay un incremento muy importante de carbono y por tanto de secuestro de CO2 en la atmósfera, ¿no? Esto, si hacemos un ejercicio de lo que esto podría suponer, si lo aplicásemos a toda España, pues podríamos tener, bueno, con la superficie actual que tenemos de cubiertas vegetales en España, pues tenemos un potencial de secuestro de carbono pues cerca de casi las 2 millones de toneladas al año. Y podríamos llegar a casi más de 7,6 millones de toneladas al año si toda la superficie de cultivo leñoso estuviera implantada con cubierta vegetal. Bueno, ¿esto qué supone? ¿Qué significa esto? Pues esto significa las cifras que pueden ver ustedes en la diapositiva. Significa que si tuviéramos todos los cultivos leñosos con cubierta vegetal, estaríamos compensando el abastecimiento energético de 3 millones de hogares en un año. Compensaríamos las emisiones de 7 centrales eléctricas de carbón en un año. Y, importante, estaríamos secuestrando la misma cantidad de CO2 de un bosque que ocupe 13,8 millones de hectáreas. Estamos hablando de cantidades muy relevantes, por tanto, cifras muy importantes, ¿no? Tal es así que en los ecosquemas que se están debatiendo ahora mismo, que se están, y hay una propuesta del Ministerio, las cubiertas vegetales están consideradas como un ecosquema muy posible de incentivar dentro de la nueva PAC que se nos avecina, ¿no? Precisamente por ese rol que tiene de mitigador del cambio climático, aparte de otros beneficios como control de la erosión, control de la escorrentía, etcétera, ¿no? Para terminar, pues bueno, una serie de consideraciones finales, ¿no? Y la primera, empezar por una frase que bueno, un escritor, Edward Faulkner, que escribió un libro que se llama The Plowman's Folly, la locura del labrador, ya en 1943 decía que nunca nadie ha aportado razones científicas contrastadas para justificar el laboreo. Si ya a mediados del siglo XX ya se decía eso, ahora con muchas más pruebas, pues tenemos, es verdad que tenemos más evidencia de que somos capaces de hacer un sistema de manejo que suprima el laboreo y poder tener los mismos rendimientos y que funcione de manera igual que un sistema basado en el laboreo. Aparte, luego las cubiertas vegetales tienen un componente más allá del medioambiental, sino también social, porque es verdad que modifican el paisaje agrario y lo hacen más agradable a la vista. Es decir, modifica para bien el paisaje agrario que tenemos. No es lo mismo ver un paisaje agrario todo labrado con suelos con unas cárcaras terribles que un suelo, que unos olivares que tengamos cubiertas verdes entre la hilera de olivo y, por tanto, muchísimo más amable de ver desde el punto de vista visual, ¿no? Y la mejor cubierta no hay una cubierta ideal, hay cubiertas ideales, no existe una cubierta ideal, la ideal es la que mejor funcione para cada agricultor en sus circunstancias definidas para su explotación. Hay mucha investigación al respecto de esto, muchos tipos de cubierta vegetal
el conocimiento es amplio en España, llevamos muchos años con cubiertas vegetales y por tanto seguro que para cada explotación hay una solución adecuada y una cubierta específica adecuada. Y por todos los datos que he presentado anteriormente y para finalizar, pues queda demostrado cómo que las cubiertas vegetales son una poderosa herramienta para secuestrar el CO2 atmosférico y tal es así que se están reconociendo por la Comisión Europea y también por el Ministerio como la agricultura de carbono, incluyéndose, por tanto, en los borradores de los esquemas que se están actualmente manejando. Pues muchísimas gracias por escucharme y bueno, pues quedo a disposición de la audiencia para contestar cualquier cuestión que sea necesaria en la ronda de preguntas. Muchas gracias, Óscar, por tu presentación. Seguimos recordando que si quieren hacer alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat de la aplicación y una vez finalizadas las ponencias contestaremos a todas las preguntas. Ahora vamos a dar paso a la última presentación de la jornada, que correrá a cargo de Teresa Carrillo, directora del proyecto Life Resilience. Vamos a darle paso. Hola de nuevo. Voy a intentar compartir mi pantalla. Ya estamos viendo la pantalla, Teresa. Cuando quieras puedes poner el PowerPoint. Perfecto. Bueno, pues hoy vamos a presentar aquí algunas de las medidas que estamos llevando a cabo dentro del proyecto Life Resilience, que va muy orientada a ese uso eficiente en el uso de agua en olivar y en almendro. Hoy nos vamos a centrar en olivar debido a la temática de la jornada, pero estamos realizando actividades muy similares en lo que es la eficiencia en el uso de agua en el cultivo del almendro. Ricardo al inicio de la jornada presentó el proyecto Life Resilience, por tanto no voy a repetir todo el consorcio y en qué consiste el proyecto, el objetivo principal del proyecto Life Resilience, pero sí me gustaría profundizar en lo que es el segundo objetivo de este proyecto, que consiste en determinar un modelo de buenas prácticas, de prácticas sostenibles, que nos permita pues, tener una planta y un suelo más saludable y tener controlado explotaciones donde pueda haber incidencia de enfermedades, entre ellas pues, la Xylella fastidiosa, como un método no solo de la mejora, como he dicho, de esa calidad, de esa salud del suelo y planta, sino también como un sistema de alerta que nos permita, ante cualquier amenaza que podamos tener, reaccionar de la manera más anticipada posible, ¿no? Y dentro de ese modelo de buenas prácticas, pues tenemos el objetivo de reducir el consumo de agua, mitigando pues, la huella hídrica y la huella de carbono procedente de esta actividad que realizamos en las fincas y así comprometernos con la adaptación que tenemos que hacer en la gestión del riego en los cultivos debido al cambio climático y también contribuir a no impactar negativamente sobre el medio ambiente, ¿no? Nosotros en el proyecto trabajamos en 3 fincas demostrativas, ya hemos pasado a otra fase que son las fincas réplicas, donde todo este modelo que hemos desarrollado en las fincas demostrativas de distintos países y con distintos cultivos, lo estamos ahora implementando en unas 2.500 hectáreas a lo largo de estos países, ¿no? Y para ver el impacto que supone la implementación en dichas fincas. Entre esas medidas se han nombrado aquí 2, una de ellas el riego deficitario, donde voy a detenerme más para explicar de dónde venimos, qué hemos desarrollado en el proyecto y hacia dónde vamos, que está muy ligado con la presentación que ha hecho Emilio Camacho. Y luego también nombrar pues, la acción de cubiertas vegetales que estamos implementando en esta finca, con el objetivo que también ha explicado bien Óscar y un objetivo adicional que es poder controlar los insectos vectores, en este caso de Xylella fastidiosa, mediante el manejo de cubiertas vegetales. Como he dicho, debido a la temática de la jornada, me voy a centrar más en riego deficitario. Antes me gustaría comentar por qué lo estamos haciendo así en el proyecto Life Resilience, y es porque Valand Agriculture, que es bueno, una empresa fusionada por Galpagro y CBH, por eso a partir de ahora pues no es Galpagro la que
representa aquí, es representante o coordinador de este proyecto, sino que ya es Balan. Lleva trabajando desde hace 4 años prácticamente en mejorar la gestión en el uso del agua en explotaciones de olivares y de almendro, y con el objetivo de salirnos de esa parte más teórica y desarrollar una metodología que nos permita gestionar de una manera eficiente pues más de las 40.000 hectáreas que actualmente estamos gestionando de diferentes cultivos en regadío. Comenzamos a desarrollar una metodología que se llamó metodología hidrosostenible, que fue desarrollada con la Universidad de Sevilla, donde con ella profundizamos más en la respuesta que tenía el cultivo ante determinadas actuaciones de estrés y en momentos determinados de desarrollo del cultivo, y también con la Universidad Miguel Hernández. La Universidad de Miguel Hernández entra a analizar el producto final, en este caso vamos a hablar del aceite de oliva, para identificar qué bondades tenía el riego deficitario en la calidad del aceite de oliva. Uno de los principales objetivos que teníamos, o la etapa inicial que nos planteamos en este proyecto interno, pues fue conocer muy bien la respuesta que el cultivo del olivo tenía ante distintos umbrales de estrés y en distintos momentos de estrés, ¿no? Encontrábamos que bueno, la bibliografía nos marcaba unos umbrales determinados, pero que esos umbrales variaban mucho en función del cultivo, de la finca en la que estábamos, del tipo de suelo. Entonces nosotros teníamos que estandarizar todo esto para, como he dicho, gestionar un número de fincas bastante elevado a lo largo de distintos países y con distintas condiciones climáticas y de suelo. Y uno de los principales objetivos que nos propusimos pues era eso, evaluar qué diferencia había cuando cambiábamos tantos parámetros en la gestión de riego deficitario. Lo que sí teníamos claro era que teníamos que ir a una estrategia de riego deficitario controlado, donde hay una fase donde, a ser posible, no vamos a aplicar un riego deficitario porque sí tenemos merma en la producción, pero la parte que nos faltaba desarrollar era cuando aplicamos una situación de estrés, hasta qué límite o qué umbrales podemos aplicar en función de las condiciones que tenemos y en qué momento podemos aplicar esos umbrales de estrés. Inicialmente, hace 4 años, como he dicho, comenzamos con la cámara de presión, puesto que el objetivo no era gestionar todas las fincas que nosotros gestionábamos en riego, sino que era desarrollar la metodología. Como he dicho, esos umbrales que son tan críticos para nosotros, puesto que vamos a límites muy extremos debido a la escasez de agua y bueno, teníamos que definirlos para gestionar todo lo que teníamos entre manos, ¿no? Nosotros sí decidimos en su día apostar por una metodología de programación de riego en base a las mediciones que hacíamos en planta y, por supuesto, tener instalados sensores de suelo que nos iban a dar un feedback de lo que estaba ocurriendo. Es verdad que, bueno, bueno, no sé si se ha ido la luz. ¿Estáis viendo mi pantalla o...? Sí, estamos viéndola, Teresa. Vale. No solo nos daba un feedback de lo que estábamos viendo en el suelo, como he dicho, qué ocurría en el suelo con distintas estrategias de riego, sino que también nos dimos cuenta que ese suelo marcaba mucho los umbrales a los que podíamos llegar en esa segunda fase, ¿no? En la fase 2, donde aplicábamos un riego deficitario. Entonces teníamos que desarrollar de manera un poco más exhaustiva nuestra metodología de riego deficitario controlado. Y es por eso que los primeros ensayos que hicimos en Balan pues fueron orientados al desarrollo de estos umbrales. Nosotros medíamos semanalmente con la cámara de presión y recomendábamos el riego en horas. Le aportábamos al agricultor las horas de riego, en este caso semanales, porque el cultivo con el que trabajamos nos permite hacer programaciones semanales. Podríamos ir también a diarios, pero bueno, ya veremos
los inconvenientes de este sistema de cámara de presión, que optimizábamos al máximo las visitas a campo. Voy a mostrar algunos ejemplos en los que estuvimos trabajando para definir esos umbrales que queríamos que fuesen muy concretos, que íbamos muy al límite porque tenemos agricultores y explotaciones donde las dotaciones de agua son mínimas. Entonces tenemos que ir a unos umbrales de estrés hídrico muy potentes, pero con mucho cuidado de no tener merma en la producción y de conseguir ese aumento en la calidad del producto final, que era uno de nuestros objetivos. Bueno, pues esta fue una de las primeras fincas, o una de las fincas que durante esta campaña estuvimos evaluando para ajustar esos umbrales. Como he dicho, tanto en la fase 1 como en la fase 3 no aplicábamos ningún riego deficitario en este caso, porque tenían agua suficiente, solo queríamos usarla de la manera más eficiente posible. Y sí introducíamos un riego deficitario en la fase 2. Aquí nos dimos cuenta cómo, bueno, estamos viendo cómo la gestión hidrosostenible, vemos que en distintos periodos de la campaña estamos con estrés hídrico por encima de la parcela testigo. Estas son imágenes de dron que hacíamos, como he dicho, en diferentes momentos del desarrollo del mismo. Vemos como, bueno, al principio ya estamos, en el mes de junio nosotros ya estamos aplicando un riego deficitario en comparación con el testigo, y en el mes de julio, pues aquí se ve claramente las diferencias. Con este ensayo pudimos ajustar más esos umbrales a los que nos podíamos ajustar en esa fase 2. Los resultados que tuvimos durante esa cosecha, para que podemos decir que aumentábamos el rendimiento graso. He puesto aquí el ejemplo de una finca, por no poner todas las fincas que tenemos, pero analizadas en esa campaña, pero bueno, los resultados generalizados es que se consigue aumentar el rendimiento graso entre 1 y 2,5 puntos tenemos de media. Aquí fue un caso excepcional donde conseguimos aumentarlo en 3,5. Pero bueno, al final lo que estamos hablando es de una cosecha en kilos, pues muy parecida. Algo mejorada, pero muy parecida. Lo interesante aquí es que se consiguió esa incluso mejora de la cosecha, consumiendo un 33% menos de agua en comparación con la estrategia que estaba siguiendo el agricultor. Como digo, nosotros no nos quedábamos en la gestión de riego, sino queríamos determinar qué impacto tenía este riego deficitario en la calidad del aceite. Entonces evaluábamos muchísimos parámetros químicos en el aceite de oliva, y también, bueno, pues hacíamos cata entre el aceite testigo y el aceite hidrosostenible. Y en el caso de esta parcela, y veremos que es un aspecto generalizado, un resultado generalizado, es que conseguimos con un riego deficitario pues aumentar el contenido de fenoles y por tanto darle cierta estabilidad dentro de los límites al aceite que estamos produciendo con un riego deficitario. Aquí os pongo otra finca, la finca El Judío, donde, bueno, durante 2 años consecutivos hicimos lo mismo. Nosotros gestionábamos el riego con un riego deficitario controlado en un sector, y el agricultor, pues en el resto de parcelas venía haciéndolo como normalmente hacía, las prácticas que normalmente seguía. Estos son 2 campañas consecutivas y vemos cómo aplicamos diferentes niveles de estrés en la fase 2. Vuelvo a repetir que en la fase 1 y 3 no aplicamos en este caso ningún riego deficitario, porque son parcelas donde sí disponen de una dotación adecuada. Luego tenemos otras parcelas donde realmente la dotación es muy baja, estamos hablando a lo mejor parcelas de 800 metros cúbicos por hectárea, donde inevitablemente, tanto en la fase 1 como en la fase 3, sí aplicamos un riego deficitario y sí obtenemos merma en la producción. En este caso, para asegurarnos mantener la producción, pues en la fase 1 y en la fase 3 manteníamos las necesidades del cultivo y la manera de proceder era la misma. Vemos como en la parcela hidrosostenible pues aplicamos siempre un estrés hídrico pues bastante mayor. Conforme iban pasando los años, íbamos ajustando esos parámetros
cada vez más, y también lo hacíamos, digamos, reconocíamos la influencia que tenía el suelo en la determinación de esos umbrales de estrés hídrico en función de la finca, ¿no? Durante estos años, pues como bien ha nombrado Emilio, estábamos usando la cámara de presión a nivel experimental para desarrollar un trabajo muy concreto de desarrollar estos umbrales, pero no nos permitía ofrecer un servicio a la empresa para gestionar un gran número de fincas, ¿no? Entonces comenzamos a utilizar y a probar distintos sensores de planta. Y bueno, teníamos dendómetros, teníamos algunos de los sensores que ha mostrado Emilio de tronco, sensores de hoja, sin obtener la misma precisión que obteníamos con la cámara de presión. Como he dicho, nosotros vamos a unos umbrales muy altos de estrés hídrico porque queremos unos resultados y un impacto muy concreto, y para conseguirlo tenemos que ir a esos umbrales. Y las herramientas que existían los sensores que existían en el mercado, pues no podíamos aplicar un riego deficitario, por supuesto, pero no tan controlado. Ahora veremos el siguiente paso que estamos dando para resolver este problema. Si evaluamos los resultados en esta finca, que fueron durante 2 campañas, y continuamos haciéndola esta, vemos como la tendencia es la misma, conseguimos mejorar el rendimiento graso, mantenemos prácticamente la producción, pero lo interesante es que lo conseguimos reduciendo entre un 35% o un 38% el consumo de agua, dependiendo de la campaña. Aquí es muy curioso evaluar estos datos, puesto que, como he comentado anteriormente, en la fase 1 y en la fase 3 no aplicamos un riego deficitario. Aquí estamos satisfaciendo plenamente las necesidades del cultivo. Entonces, estos indicadores este valor nos indica que tanto en la fase 1 como en la fase 3, el agricultor está aplicando un 41% más de agua que las necesidades hídricas del cultivo. Y lo mismo ocurre en la fase 3. Y este patrón se repite durante varias campañas. Entonces, con esta metodología, nuestro objetivo es concienciar al agricultor de que tiene que cambiar su estrategia de riego, porque ya, aunque no quiera ir o aunque no tenga que ir hacia un riego deficitario controlado, sí puede realizar un riego más óptimo del que está realizando, y, por supuesto, en la medida de lo posible, pues conseguir que aplique ese riego deficitario en un periodo muy concreto del desarrollo del cultivo. De nuevo, las características del aceite de oliva indicaban pues ese aumento en contenido de fenoles. Y esto fue, digamos, el proyecto previo que teníamos, o la experiencia previa que teníamos antes de conseguir el proyecto Life Resilience, y vimos muy interesante pues incorporarlo en el proyecto, no solo como herramienta o medida para mitigar el impacto ambiental. También nuestro objetivo era concienciar a los agricultores a los que íbamos a tener acceso de que un uso eficiente del riego era posible y los beneficios eran muy interesantes. Y también otros aspectos relacionados con el tema de Xylella fastidiosa, porque, por ejemplo, todos sabemos que bueno, los síntomas de Xylella fastidiosa son muy parecidos al riego, a la escasez de riego, al estrés hídrico. Entonces, queríamos diferenciar muy bien cómo controlar una planta con estrés hídrico sin llegar a achacarla a un problema de Xylella fastidiosa, y al contrario, ¿no? que si se introducía la Xylella fastidiosa no lo confundiéramos con un momento de estrés hídrico. Aquí, en la finca El Valenciano, hemos aplicado dentro de los 2 años, 2 campañas de riego que llevamos aplicando riego deficitario controlado dentro del proyecto, y la estrategia es muy similar. Aquí veis menos diferencia entre lo que hemos llamado control o testigo y el riego deficitario controlado que hemos introducido en el proyecto, porque realmente los límites
ya están definidos, ya estamos muy ajustados en los límites que podemos aplicar y, por tanto, estamos haciendo testeos para ir un poquito más al límite cuando tengamos esas restricciones tan importantes de agua, pero realmente ya estamos jugando con cambios de umbral muy livianos. Durante todo el periodo de la campaña de riego, donde estamos aplicando distintos niveles de estrés, pues estamos controlando pues temperaturas del canopy, de la copa del árbol, estamos evaluando el NDVI y una serie de indicadores, todos ellos basados en imágenes satélites procesadas y de manera puntual con imágenes de dron. Entonces vamos identificando también cómo esa respuesta al estrés hídrico se va reflejando en imágenes satélites y para intentar pues, controlarlo también y tener un doble chequeo con este tipo de herramientas que ya están tan implantadas en el sector. Bueno, aquí calculábamos cómo mejorábamos con las distintas estrategias que llevábamos dentro del proyecto Light Resilience, la eficiencia en el uso del agua y también la productividad del agua de riego, un aspecto pues bastante importante y que nos valoran desde la comisión de una manera bastante intensa. Y bueno, las bondades del riego deficitario se reflejan y se están consiguiendo. Como he dicho, nosotros ya lo que estamos haciendo a día de hoy es realizar este riego deficitario en todas las fincas réplicas que se han adherido al proyecto. Vamos a actuar, todavía se están adhiriendo algunas más, pero vamos a actuar en torno a 2.500 hectáreas de distintos cultivos. Se han incorporado también cítricos, se han incorporado viñas y, por tanto, estamos implementando esta metodología, pero también sin parar de modificarla con los diferentes cambios que vamos incorporando. Como ya comentaba Emilio, a nivel experimental es muy fácil gestionar el riego con una cámara de presión, pero no es nada práctico. Puesto que requiere un trabajo diario o semanal de ir a mediodía solar con las condiciones que tenemos, por ejemplo, aquí en Andalucía, de un calor extremo en esa hora entre las 12 y las 3 de la tarde. Y entonces no era práctico, nosotros no podemos gestionar 40.000 hectáreas de esa forma. Además, un técnico tiene que ir con su cámara de presión a esa hora y, por tanto, máximo, siendo muy eficientes, que algunos técnicos aquí son muy eficientes, a la semana podían hacer mediciones en 7, 8, 9, lo más, explotaciones. Entonces, con el número de explotaciones que nosotros estamos manejando, no era una solución, un servicio que podíamos ofrecer. Y ahí es donde damos un segundo paso, que es bueno, todo lo que ha hablado Emilio de combatir con ese abismo que hay a la hora de introducir y de gestionar las nuevas tecnologías y la digitalización en la agricultura. Y a través de otro proyecto, no Light Resilience, sino es un proyecto CEDETI, queríamos desarrollar y estamos desarrollando un centro de telecontrol inteligente como un 112, donde nosotros podamos controlar todo lo que está ocurriendo en nuestras fincas, en todas nuestras extensiones y tomar decisiones de la manera más inmediata, llamar técnicos y comunicarle la incidencia o la alerta que nos está reflejando este centro de telecontrol. Como he dicho, este proyecto es un proyecto CEDETI, donde uno de los objetivos pues, es controlar el riego en este centro de telecontrol, al que poco a poco hemos ido introduciendo nuevos módulos, y también diseñar nuevos sensores que nos permitan sustituir a esa cámara de presión, es decir, sensores que nos midan en continuo, pero que nos den esa precisión que antes hablaba que necesitábamos, que hasta ahora solo la conseguimos con la cámara de presión. No hemos conseguido probar ningún sensor que te lleve a esa precisión y estamos en camino de desarrollar un sensor.
Emilio hablaba de FloraPulse, es un sensor que está avalado por, desarrollado por un grupo de investigadores, pero bueno, avalado también por Ken Shackle, que hace 4 años estuve trabajando con él precisamente usando las cámaras de presión, y justo hace 4 años no existía ningún tipo de estos sensores. Entonces estamos avanzando muy rápidamente para intentar dar esa solución de medir en continuo y poder gestionar un número elevado de fincas y de manera mucho más práctica. En eso estamos. Nosotros, como he dicho, los sensores que hemos utilizado de tronco, que quizás son los sensores de planta, que más se ajustan o conseguimos calibrar de una manera más precisa con la cámara de presión. Hasta ahora los sensores que hemos probado funcionaban cuando en almendro, en viña, donde teníamos niveles de estrés bajos. Aplicábamos un estrés deficitario, pero no tan intenso como en olivar. Pero estos sensores, la verdad que no respondían al estrés de 40, bueno, a estrés tan intensos que nosotros sí aplicamos en el olivar. Entonces, comenzamos a desarrollar un nuevo sensor, donde sí modificábamos bastante lo que es el líquido osmótico y bueno, todo el funcionamiento químico del sensor y también el funcionamiento electrónico de ese sensor, y para intentar que se adapte a esas condiciones de estrés tan extremos y condiciones que no solo son de estrés en la planta, sino también condiciones de temperatura muy alta que desvirtúa ligeramente el valor que se mide en campo. Y entonces, bueno, realmente lo que tenemos en el sistema de telecontrol y que ya estamos aplicando en algunas de las fincas demostrativas del proyecto La Resilient, pues un poco lo ha explicado Emilio, ¿no? Tener todo el monitoreo que tenemos en las fincas en una sola plataforma, la imagen de satélite ya procesada en una sola plataforma. Ahora estamos incorporando trampeos electrónicos para hacer el cuanteo de plagas también como un nuevo módulo, y bueno, vamos incorporando nuevos módulos, algunas veces desarrollados por nosotros, otros, si en el mercado ya existe la solución y funciona correctamente, simplemente adherimos su servicio a los nuestros, y lo que intentamos pues tener una fotografía muy amplia con la máxima información posible de lo que está ocurriendo en las fincas para tomar unas decisiones, para que nuestros técnicos tomen decisiones mucho más precisas. Siempre, y insisto mucho en este tema, siempre sin olvidar la rentabilidad del agricultor. Hoy día tenemos mucha tecnología, tenemos todo tipo de sensores de suelo, de plantas, imágenes satélites, drones, machine learning, cualquier inteligencia artificial que está continuamente alimentándose de toda esta información que le ofrece, pero no podemos olvidar que todo esto tiene un coste y que precisamente el olivar es un cultivo secundario para muchas empresas, donde, por supuesto, que no es lo suficientemente rentable para incorporar toda esta tecnología. Entonces, nosotros tenemos que ser muy críticos a la hora de determinar qué sensores van a tener una rentabilidad importante en nuestra finca y qué sensores son realmente útiles y el número de sensores en las mismas. Entonces, cada sensor que queramos implantar tenemos que evaluar muchos aspectos económicos y sobre todo de precisión de la herramienta. Y bueno, al final pues lo que intentamos hacer es simplificar, pero sin poner en riesgo la precisión y la robustez de los datos que estamos tomando. El objetivo de todo esto, volvemos al tema de las jornadas, ¿no? Hacer un uso más eficiente de un recurso limitado, obtener un impacto ambiental en el medio ambiente, ¿no? Conseguir ese impacto ambiental reduciendo huella hídrica y huella de carbono y, por supuesto, reducir costes y aumentar la rentabilidad que queremos en nuestras fincas, ¿no? Y por mi parte, nada más. No sé si hay preguntas. Laura, si quieres revisar el chat y vemos si podemos resolverle alguna cuestión a los participantes.
Sí, de momento en principio no han dejado ninguna pregunta. Como les comentábamos durante toda la jornada, pueden dejar sus preguntas a través del chat. De momento no ha llegado ninguna, eso quiere decir que lo habéis explicado muy bien y muy claramente, así que enhorabuena a todos y muchísimas gracias. De todos modos, tienen nuestro correo electrónico en la página web de Life Resilience. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a la jornada, nos lo pueden dejar por ahí. Nosotros lo compartiremos con los ponentes. Así que, como no entra ninguna pregunta, vamos a finalizar aquí la jornada. Muchas gracias a Emilio, a Óscar y a ti, Teresa, por participar y nos vemos en una próxima jornada de Life Resilience. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buena tarde.